Gabinete es una empresa que se dedica fundamentalmente a la estrategia. Para hacer estrategia necesitamos datos, insumos. Esos insumos los obtenemos precisamente a través de dos grandes áreas en la empresa. Una es la investigación, hacemos estudios de investigación cualitativa, que son grupos de enfoque, entrevistas a fondo y estudios etnográficos. Otro, en el área de los estudios, hacemos encuestas presenciales en vivienda, hacemos encuestas telefónicas, hacemos telespots, hacemos SMS. Y hacemos también comunicación masiva a través del teléfono, a través de los instrumentos que nos da la telefonía para llegar allí. Ofrecemos muchos servicios, pero no los voy a llenar de hastío con ellos. Les diré nada más que en el área de investigación contamos con 30 profesionales expertos en comunicación, en antropología, en sociología, politólogos, lingüistas y desde luego matemáticos. Es un área en la empresa totalmente autónoma, no tiene nada que ver con la administración o con ventas. Y encima de esta área hemos creado un cuerpo consultivo de expertos ajenos a la empresa, que son profesionales reconocidos en los campos precisamente de la investigación y que son quienes auditan nuestro trabajo, tienen acceso a la información sin mayor necesidad de autorización de la Dirección General. ¿Por qué nos metimos en esto? Bueno, pues para hacer un símil, resulta que íbamos volando por allá por el año 2000 y de repente el piloto se metió en una nube y resulta que el 2 de julio descubrimos que la nube tenía hueso y nos estrellamos ahí y muchos de nosotros tuvimos que reinventarnos en las actividades precisamente porque el partido en el que militábamos había perdido. Y en esta reinvención nos pusimos de acuerdo, Federico, un grupo de alumnos de él y yo, para iniciar esta aventura, pensando en que en el mercado el producto que la sociedad utilizaba para verse en el espejo era muy caro y que nosotros podíamos plantear una estrategia con precios más competitivos. Nos dimos cuenta que las empresas que se dedicaban a esto pues volvían inaccesible la posibilidad de hacer investigación, toda vez que era carísimo o es carísimo todavía en algunas casas encuestadoras. Y entonces empezamos maquilando para empresas muy reconocidas, muy prestigiadas. Yo creo que en esa época le maquilamos prácticamente a todos, excepto a María de las Heras y a Ulises Beltrán. No sé por qué, porque realmente tenemos una magnífica relación con Ulises. Pero maquilábamos para todos. En el 2006 concursamos con el nombre de Gabinete de Comunicación Estratégica en la Presidencia de la República. Ganamos el concurso y empezamos a hacer ese año todas las encuestas de la Presidencia de la República. Aquí les quiero decir que el presidente Fox nunca supo quiénes éramos los que estábamos detrás de esto, porque se me hace que de todos modos nos hubiera dado la encuesta, porque él sabe que somos serios, ¿no? Pero nunca supo. De hecho, casi no supo nada. Y entonces, después, el PRD nos contrató para que les hiciéramos el tracking de la encuesta, de toda la campaña. Hemos sido también en ese año la empresa que estuvo recopilando los datos de otras dos empresas que contrató el PRD para que les hicieran la encuesta de salida. Y a partir de eso ya teníamos la determinación de explotar nuestra propia marca y participar ya como un nombre en el concierto de los diferentes jugadores en esta disciplina.
en la última elección, perdón, el año pasado consideramos que era oportuno aliarnos con un medio y nos aliamos con Milenio. Encuestamos los 6 estados que tenían elección en el 2009 y desde luego encuestamos las elecciones intermedias del Congreso. Y este año encuestamos los 12 estados donde se llevaron a cabo elecciones y precisamente porque hicimos 3 encuestas presencial de vivienda y en ese lapso, en el lapso de 70 días, este es un dato muy importante, hicimos 700 encuestas, ya sea telefónicas o de vivienda hicimos 38. Entonces tenemos un acervo de información que nos permite poder hacer un diagnóstico. En la encuesta que les vamos, en el estudio y diagnóstico que les vamos a presentar, pues estamos incorporando esas 3 encuestas que hicimos este año, una nacional que hicimos recientemente y una que hicimos en los 12 estados exactamente al mes de la elección. Y en obvio del tiempo le voy a pasar el micrófono a Federico para que nos platique y yo estaré interviniendo y me imagino que Oscar también. Y si al final pues abriremos un espacio para todas las preguntas que quieran hacer, inclusive las que no tengan que ver con este tema que vamos a tratar aquí. Bueno, voy a tratar a partir de la presentación de resultados o de gráficos, comentándolos, primero entender el entorno en el cual se desarrollaron las elecciones. Creo que eso es importantísimo para saber qué sucedió. Un tema que creo que lo vamos a llevar todavía durante algunos años, que es un particular humor social. Y con ello también algo que creo que merece una respuesta más clara, precisa, incluso con números, y es qué pasó con las encuestas. Y por otro lado, bueno, una cuestión que creo que es importante dilucidar: ¿ganaron las alianzas o ganaron los ciudadanos? Y en esto, si estamos ante la presencia de un nuevo elector o más bien un nuevo alineamiento de los partidos, o ambos. El tema es si los partidos significan lo mismo ahora que ayer. Y esto es importante porque entender el 4 de julio nos da las pistas muy seguramente para entender qué sucederá en el 2011, donde también habrá elecciones muy, muy importantes, entre otras la del Estado de México, y el 2012, que es la elección presidencial. Y en esto también, precisamente porque hemos hecho trabajo de investigación posterior a la elección, ¿cuál es la secuela de la elección? Creo que hay signos muy preocupantes. El país está pasando por momentos sumamente complicados, no nada más en el entorno económico. Pudiera decir que en general hay muchos aspectos que despiertan una enorme preocupación. Y la solidez de las instituciones y de los gobiernos es crucial para poder encarar con éxito estos desafíos que estamos padeciendo. Bueno, lo primero que quisiera es presentarles en una gráfica. Este tipo de gráfica la vamos a utilizar, voy a explicárselas para facilitar su interpretación, porque en esta araña o telaraña resumimos los resultados de los 12 estados a partir de 2 variables: qué tanta confianza le inspira a la familia. Y lo que quisimos aquí es reducir las respuestas de mucha confianza, nada de confianza, lo que nos diría aquí, por ejemplo, en Durango, la respuesta mucha confianza, 90%, nada de confianza, prácticamente 2 o 3%. En Veracruz sería el valor 68%, de confianza, de mucha confianza, y aquí sería un 6-7% de no confianza. Y esto lo que nos da es un círculo, que lo que podemos identificar, el círculo positivo, el círculo de la confianza. Y una de las notas que nosotros destacamos cuando hablamos de instituciones, en ocasiones preguntamos más bien de las instituciones públicas y nos olvidamos de una institución fundamental,
que es la familia. Y lo que nosotros es un ejercicio que no es la primera vez que hacemos y que encontramos que la familia en estos momentos se vuelve la institución de mayor confianza y como pueden ver ahí en la comparación de los círculos, el círculo azul es abrumadoramente, digamos, mayor, por decirlo de alguna forma, respecto al de la no confianza. Pero pasemos a otra institución, que es la Iglesia. Y aquí verán ya digamos, un matiz, pero no deja de ser en estos momentos. Esto es el resultado de las 12 últimas encuestas en vivienda, con 1.200 casos. Es una muestra suficientemente robusta. Y lo que vemos, esta es una medición de pocos días antes de la elección. Y verán ustedes, en estos momentos, la Iglesia no vista como institución política. Creo que la valoración de un encuestado, si le preguntáramos, oye, ¿le parece que la Iglesia intervenga en asuntos políticos? Tendríamos una respuesta totalmente distinta. No, aquí simplemente lo que estamos preguntando es si merece o no merece confianza la Iglesia. Y en este caso vemos un resultado bastante elevado. A mí me han preguntado cuando presento este tipo de estudios que si la crisis que también está viviendo, sobre todo la Iglesia Católica, no la ha afectado en términos de su ascendiente en la sociedad. Y bueno, los números aquí lo que nos dicen es que posiblemente haya una afectación, pero muy menor, muy restringida, sigue siendo una de las instituciones de confianza. Bueno, entremos a otro tipo de instituciones, las universidades. Y en este caso preguntábamos por la universidad de su estado. Aquí se va achicando ligeramente el círculo de la confianza. Sigue siendo, sobre todo la universidad pública, a los ojos de los ciudadanos, una de las grandes instituciones en términos de generar confianza. Desde luego varía en cada estado. Por ejemplo, en Aguascalientes la respuesta afirmativa es del 60%, mientras que en el caso de Oaxaca la respuesta positiva anda alrededor del 25%. Sigue siendo, si comparamos los círculos, el círculo azul con el naranja, todavía, digamos, mucho mayor la confianza que hay sobre la universidad respecto a la no confianza. Pero entremos ahora al ejército. Y el ejército aquí nos da un dato sumamente preocupante si ven la encuesta. Aunque tiene confianza, ha bajado su confianza, no tenemos la serie histórica, pero vemos que al menos tiene menos confianza o merece menos confianza que la Iglesia y que la universidad. Antes, en nuestras mediciones, estaba a la par de la Iglesia, pero fíjense, hay un solo dato ahí que es el que más nos debe preocupar y llamar la atención, que es el caso de Chihuahua. Y en el caso de Chihuahua, ven cómo esta línea, la naranja, supera la no confianza, ¿verdad?, a la confianza. Y esto es muy delicado por la situación que está viviendo Chihuahua, porque en Chihuahua ha habido un despliegue de las Fuerzas Armadas muy amplio y lo que encontramos es que una de las principales instituciones públicas en términos de generación de confianza empieza a sufrir un desgaste derivado de su actuación asistiendo a las autoridades civiles en funciones que le corresponden a las policías. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Y aquí les presento una gráfica que es comparativa en términos internacionales. Esto lo derivamos de una encuesta que hicimos recientemente con un cuestionario comparativo que nos permite, ese mismo cuestionario se hizo en otros 34 países. Entonces nos permite a nosotros ubicarnos dónde estamos a partir de la pregunta, ¿qué tan orgulloso usted se siente del ejército de su país? Nosotros estaríamos en esta posición. Estos son, digamos, los países donde hay más orgullo, es Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, Australia, Irlanda, Venezuela, Nueva Zelanda, etcétera, Chile, Canadá, y luego ya vienen aquí otros países, Finlandia, Filipinas, Francia, los que menos confianza, orgullo más bien, les merece su ejército, es el caso de Suecia, Alemania, quizá por su historia, digamos, no bélica, pero lo cierto es que tampoco estamos para dramatizar en cuanto a cuál es la situación que tiene el ejército mexicano. Sí ha sufrido un desgaste, pero sigue siendo una institución que merece una amplia confianza. Veamos aquí la pregunta con presidencia de la República.
Y en la Presidencia de la República, aquí lo que preguntamos no es por Felipe Calderón, porque lo que hemos encontrado los encuestadores es que cuando preguntamos por la persona, la gente sesga la respuesta. Y mi hipótesis, les digo hipótesis porque no lo estoy seguro de ello, es que la gente lo hace en términos aspiracionales. O sea, la gente quiere que el presidente esté bien, que el presidente esté funcionando, de manera tal que esto es histórico, casi siempre, cuando se pregunta por la persona del presidente, o sea, con el nombre, la respuesta que nos da es muy alta. Sin embargo, cuando preguntamos por gobierno o por las actividades de gobierno, la respuesta disminuye considerablemente, o sea, la respuesta positiva. Y esto, bueno, lo que nosotros hicimos fue preguntar por qué confianza le merece la presidencia de la República. Y se darán cuenta que la institución democrática o republicana fundamental, que es el poder ejecutivo, está a la par, casi a la par, de confianza y desconfianza. O sea, tenemos un desgaste muy serio de lo que es la institución presidencial. No es la crisis de Felipe Calderón, es la crisis de la presidencia de la República. Y es un desgaste que deriva seguramente de toda una secuela que viene pues seguramente desde 1994, que es una de las mayores crisis que se tuvieron. Pero el tema es que en estos momentos es la situación que tenemos, o la evaluación de la confianza de la presidencia de la República. La otra es el Congreso de la Unión. Y aquí un tema sumamente preocupante, como lo veremos en otros resultados, y es cómo la institución fundamental de la democracia, que es el Congreso, es mayor la desconfianza o la respuesta de quienes dicen que no les merece confianza respecto a la confianza, ¿no? Solamente el caso de Tamaulipas es más la confianza que la no confianza, y en todo el país está o a la par como es Zacatecas e Hidalgo, o bien es más la desconfianza como Chihuahua, Durango, Puebla, Aguascalientes, Tlaxcala y Oaxaca. Vamos ahora al Poder Judicial. Y el Poder Judicial vivimos una situación semejante. El único caso es nuevamente Tamaulipas, ligeramente. O sea, los mexicanos están dejando de creer en su gobierno, están dejando de creer en su Congreso y están dejando de creer en sus jueces. Y ese es un dato nada menor, porque entonces estamos hablando de una crisis muchísimo más profunda de la que advertimos. Y si nos vamos ahora lo que es la policía municipal, donde es abrumadoramente mayor, considerable, la desconfianza. No sé si querías tú hacer ahí el comentario. Bueno, esto es algo que a Óscar le va a dar mucho gusto, desde una encuesta muy amplia que hicimos recientemente, y donde preguntamos de la confianza de las instituciones, pero particularizando, ¿verdad? Y lo que vimos es que en una escala de 1 a 4 preguntábamos qué confianza o qué orgullo, más bien, le merecían las instituciones. Y lo que vemos en una escala de 1 a 4 es que la UNAM es la institución que mayor confianza despierta. El 3.5 es un valor altísimo, en términos de una escala de 1 a 4, digamos 3 es un buen resultado, 3.5 es un buen dato. Pero veamos otros datos que nos inquietan bastante. La policía tiene 2.3, pero por abajo de la policía, porque la policía está muy desacreditada en nuestro país por razones de realidad, no de percepción. Bueno, frente a eso todavía están más desacreditados la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial está a la altura de la policía y los partidos políticos con 2.1. Entonces, esta es la situación en la que estamos viviendo, en la que se desarrollan las elecciones. Ahora tenemos una pregunta, es respecto a la legalidad, la cultura de legalidad. Yo les voy a decir una cosa, que no va a haber democracia posible mientras no haya certeza de derechos. Y no va a haber certeza de derechos mientras no creamos en las leyes, mientras no tengamos la convicción de que las reglas existentes son reglas útiles a los individuos, a las familias, a la sociedad en su conjunto. Y lamentablemente esto no es un dato nuevo, es un dato que ya ha sido mostrado, me acuerdo desde la primera encuesta del ENCUP,
que fue, si mal no recuerdo, en 2004, el que la hizo la Secretaría de Gobernación, una encuesta muy amplia, y lo que veíamos es que cuando a la gente se le preguntaba, ¿las leyes sirven para los intereses de la mayoría o de unos pocos?, las respuestas abrumadoramente, en términos de convicción de la gente, es que creen que las leyes les sirven a unos pocos, no a las mayorías. Entonces tenemos un problema de fondo. ¿Cómo vamos a hacer valer las leyes si la gente cree que las leyes no expresan ese interés general, esa voluntad mayoritaria, sino el interés de unos pocos? Y ese es, bueno, pues un tema que da para mucho. Miren, este es uno de los datos más preocupantes de las encuestas que hicimos. Sí. Y este dato es sumamente preocupante porque aquí lo que hicimos fue medir los poderes fácticos, los legales y los ilegales. Y la pregunta era como esta: en su estado, ¿cuál de las siguientes agrupaciones tiene más poder, además de los políticos, para influir en decisiones políticas? Y medimos narcotráfico, que es la franja roja, medimos empresarios, que es la franja azul, la iglesia, que es el color púrpura o adecuado al tema, y los periódicos o los medios de comunicación. Y se darán cuenta cómo en la mayoría de los estados lo que la gente percibe como el poder del narcotráfico en la política es muy, muy importante. Los valores más bajos los tenemos en Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla. Veracruz ya aumenta. Pero vean ustedes el caso de Tamaulipas. Esta encuesta se levantó justamente a unos días del terrible asesinato del candidato del PRI a la gubernatura. Sinaloa, Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Zacatecas, en todos esos estados, vean comparado a los otros factores, cómo la percepción de la gente es que el narcotráfico ya está metido en la política. Y esto nuevamente es una señal sumamente preocupante, porque es en ese entorno en el que la gente está saliendo a votar, está tomando decisiones políticas. Otra información que nos da idea de la singularidad del momento es una pregunta que hicimos recientemente, es una encuesta muy amplia, una encuesta que recientemente dimos a conocer, y es: ¿cree que México atraviesa hoy día por una crisis, sin importar qué tipo de crisis? Y vean ustedes, 9 de 10 mexicanos responden que sí estamos viviendo en crisis. Eso es un dato dramático, porque si lo acompañamos a una respuesta, ¿cuándo cree usted que vamos a salir de esta crisis? Y vean este dato. Dice en 6 meses o menos, o sea, pensando que es una crisis circunstancial y que la vamos a resolver en pocos meses, es decir, 6 meses o menos, 2.9. O sea, nadie cree prácticamente que la crisis se va a superar en el corto plazo. Si decimos este sexenio, nos da 8.6. Si hablamos del próximo sexenio, 16.3. En más de una generación, 18.7, ¿verdad? Y esto, aunque él no sabe, no contestó, todavía es muy alto. Lo que estamos viendo es que, además de que nos sentimos en crisis, hay una suerte de pesimismo o fatalismo social. Y esto nos va dando las pistas de qué sucedió el 4 de julio. Y estos datos se presentan por zonas, dividimos al país norte, centro, sur. Y el tema es la respuesta que tenemos en el norte. Y en el norte el dato que nos está dando es que 22%, o sea, la respuesta mayoritaria es de que nunca se va a salir de la crisis. Obviamente el norte es el que más ha estado golpeado por la violencia vinculada al narcotráfico, pero esto tiene serias implicaciones, incluso que van más allá de las elecciones, que van más allá de la formalidad política, ¿no? Pasemos a algo que los encuestadores o las encuestas somos también instituciones. Si hay una crisis de las instituciones, es explicable que también esa crisis nos llegue a nosotros. Creo que la crisis que actualmente hay en las encuestas se deriva de dos cosas, que es un tema que lo tenemos publicado desde hace tiempo, no crean que es un argumento construido a partir de esta situación que mencionaba Óscar, pues que los encuestadores no fueron o no fuimos muy exactos
en términos de nuestras mediciones y lo que resultó de la elección. Pero bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Verdad? Los encuestadores son tan malos o tan buenos como en cualquier parte del mundo. El problema es generalizado, no es que haya habido unos buenos y otros malos. Prácticamente las encuestas en lo general no reprodujeron en sus últimas mediciones, incluso en la encuesta de salida, ¿verdad? Las casas que dieron porcentajes, nosotros lo hicimos en Mérida y nos fue como en feria. ¿Por qué? Porque nosotros dimos una diferencia de 13, 14 puntos a favor del PRI, y en Mérida, donde habíamos tenido un despliegue arrollador de encuestadores, para nosotros era una prueba para lo que íbamos a hacer en julio, y el resultado de nuestra encuesta de conteo rápido y del resultado oficial fue mucho menor, fue de 4 o 5 puntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa gran diferencia? Nosotros, bueno, lo que hicimos, como lo mencionaba Lieva, nosotros tenemos un cuerpo, un grupo, y fue investigarlo. Este es un tema que va más allá de una explicación sencilla. Entonces, fue un problema del levantamiento, fue un problema del cuestionario, fue un problema del muestreo, o sea, todas las posibilidades por las cuales una encuesta puede dar un resultado distinto. Que debo decir también una cosa, que es histórico y lo pueden ver en muchas elecciones en el mundo, donde las encuestas no aciertan en su pronóstico. Entonces, nosotros, bueno, tenemos una reflexión que se las voy a compartir. Lo que sí les debo decir es que nosotros desde ese momento tomamos una decisión, que nosotros en la encuesta de salida no íbamos a dar porcentajes de votos, que nosotros íbamos a ser la primer casa en México, pues sobre todo porque íbamos a estar en la televisión, que no íbamos a meternos al desgaste y al debate derivado de que tú dijiste que ibas a ganar que iba determinado partido a ganar por 14 y en realidad ganó por 5. La encuesta de salida fundamentalmente es un instrumento para decir quién ganó, si hay un ganador claro. Entonces, lo que hicimos nosotros fue precisamente en nuestro acuerdo con Milenio, de decir, saben que nosotros salgamos exclusivamente cuando tengamos suficiente información para declarar a un candidato ganador, declarémoslo como tal, sin que demos la cifra. Nos fue bien, ¿verdad? No hubo mayor polémica, y la polémica se refirió fundamentalmente que en Oaxaca, entre comillas, nos anticipamos. ¿Por qué nos anticipamos? Porque hubo un enojo por parte de Televisa y por parte de la otra casa encuestadora que esperaban que saliéramos juntos, que era a las 8 de la noche. Las casillas cierran a las 5 y nosotros tomamos la decisión de salir a las 6. ¿Por qué salimos a las 6 de la tarde? Bueno, primero, lo debo confesar, y también es un objetivo de Milenio, pues estamos en una disputa del mercado. Somos una empresa que está abriéndose camino en condiciones incluso muy difíciles, porque tenemos competidores muy acreditados que tienen el apoyo de medios de comunicación muy poderosos. Entonces, para nosotros salir primero es fundamental, como también para Milenio es fundamental salir primero que Televisa. Digo, es un juego que a nadie debe sorprender, pero hay que hacerlo bien. Hacerlo bien significa dos cosas: hacerlo de acuerdo a la ley, porque la ley impone límites, y segundo, hacerlo con precisión, porque de nada sirve salir primero si voy a dar un resultado erróneo. Entonces, lo que nos sucedió a nosotros es que nosotros impugnamos en Quintana Roo la prohibición de publicar encuestas 2 horas después. Más bien, Quintana Roo, la ley establecía que no se podían publicar encuestas inmediatamente al cierre de casillas, que tenía uno que esperarse 3 horas. Nosotros impugnamos ante el Tribunal Electoral, que simplemente la impugnación fue una verdadera aventura. ¿Por qué? Porque la legislación electoral prohíbe que no permite más bien, o no es clara, que las empresas puedan recurrir a la justicia electoral para amparar sus derechos. Nosotros, las empresas, también tenemos derechos. Nosotros lo que hicimos fue invocar 2 derechos que eran ciudadanos: la libertad de información y el derecho a estar informado. Entonces presentamos un caso que fue muy difícil, incluso que nos lo aceptaran, que le dieran entrada en el tribunal. Litigamos, batallamos, argumentamos, etcétera, y después de eso nosotros ganamos una resolución en el Tribunal Electoral, que fue por mayoría simple. Incluso el proyecto del magistrado ponente venía en sentido contrario, y ahí los magistrados integrantes de la Sala Superior debatieron sobre la importancia del derecho a la información,
Y nosotros también pusimos el derecho a la libertad de empresa. Aquí en México, lamentablemente, la gente es vergonzante sobre eso. Creo que es una de nuestras grandes discapacidades, pero lo dejo aparte. El hecho es de que el tribunal le dio validez constitucional al derecho, a la libertad de información, al derecho a estar informado, y a partir de eso declaró la inconstitucionalidad de la ley electoral de Quintana Roo y dijo que las casas encuestadoras tenían el derecho constitucional de publicar resultados una vez que tenían que las casillas se habían cerrado. Bueno, claro, es una resolución que vale para Quintana Roo, pero en nuestra deliberación con Ciro Gómez Leiva, director de Milenio Televisión, dijimos, bueno, tenemos una resolución constitucional. ¿Qué hacemos? Porque el órgano electoral en Oaxaca había dicho que hasta las 8 de la noche. Las casillas habían cerrado a las 5. Queríamos salir a las 5, pero había un acuerdo en la cadena, en la Cámara, sí, que dijeron que no se podía transmitir a las 5. Entonces, lo que le dije a Ciro, ¿por qué no salimos a las 6 de la tarde? Tenemos una resolución que, aunque sea solamente para el caso de Quintana Roo, pero que es una resolución de un enorme peso en función de un principio fundamental, que es el derecho a estar informado, y de un tribunal federal, además de última instancia, o sea, y entonces tomamos nosotros una decisión, sabemos que es una decisión arriesgada, no es un desdén a la ley, al contrario, es la determinación y la convicción como empresa y como ciudadano de hacer valer nuestros derechos. Y bueno, sí generamos una polémica, sabemos que en medios fuimos objeto de señalamientos graves, que incluso abogados muy acreditados en la radio nos pusieron en entredicho. Yo creo que no entienden, no están informados, o a lo mejor, lo que sería peor, no valoran lo que significa un precedente judicial que establezca la constitucionalidad del derecho a estar informado. Pero bueno, regresemos al tema de las encuestas. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros lo que hicimos en la última encuesta es preguntarle a la gente si confiaba en las encuestas. Y lo que vimos es que la confianza en las encuestas es muy baja. Y si vemos el humor social que hay, pues de violencia, de desconfianza, de no creer en nada, ¿verdad? De creer que el narcotráfico se está apoderando de la política, bueno, es inevitable que también los encuestadores tengamos un problema. Y les decía que hay dos aspectos que yo creo que tienen que ver con este problema, que es responsabilidad de los encuestadores. Primero, hemos hecho creer en a lo mejor juego de negocio con los medios de comunicación que las encuestas son instrumentos de pronóstico. Las encuestas, se los digo y se los digo con pena, porque sé que los voy a defraudar, no esperen que las encuestas sean instrumentos de pronóstico. Las encuestas lo que dan es una fotografía del momento, ¿verdad? Y una fotografía por demás demasiado borrosa, que es el segundo aspecto que creo que también un error que hemos cometido los encuestadores, que creemos o hacemos creer, incluso vean cómo yo uso decimales, haciendo creer que somos hasta precisos para llegar al punto decimal, cuando en realidad simplemente vean la no respuesta, aquella proporción de gentes que no expresa su preferencia, pero además los encuestadores no sabemos cuando encuestamos, y menos en elecciones locales o en elecciones intermedias, no sabemos quiénes van a ir a votar. Encuestamos a todos, pero de los que encuestamos solamente vota el 50-55%. Entonces nosotros estamos inevitablemente presentando, además de una fotografía del momento, una fotografía borrosa. Las legislaciones locales son restrictivas de la libertad de elaborar encuestas. Nosotros la última fotografía la tenemos que elaborar 10 días o 12 días antes de la elección. Fíjense qué sucedió los últimos 10 días de la elección. 3 intervenciones del presidente en cadena nacional en temas fundamentales, economía, violencia y creo que tema fiscal. 3 intervenciones del presidente. ¿Debe intervenir el presidente? Pues ese es otro tema, ya el Tribunal Electoral dijo que no. Pero bueno, eso tuvo un efecto, ninguno de los encuestadores lo pudimos recoger. Hubo el magnicidio de un candidato. Bueno, eso también afectó, ¿por qué? Porque fue un hecho de un enorme impacto mediático. Y un elemento adicional, entre otros, además de los que se pudieron dar en las localidades,
van a decir que es una cosa menor, pero créanme que impacta, la derrota de la selección mexicana. Y un elemento también que fue particular a ciertos estados, ya venía desde antes, pero que detonó en la recta final. Y fueron los escándalos, que en algunos estados fueron de bastante impacto, de las grabaciones de gobernadores con funcionarios electorales. Y entonces, ocurrió mucho en los últimos 10 días de la elección que ninguno de los encuestadores, no lo digo como disculpa, lo digo más que todo como elementos de explicación, de que si las leyes locales no hacen lo mismo que la ley federal, que uno puede publicar encuestas hasta el cierre de campañas, vamos a estar ante esta circunstancia donde nuestra última fotografía, además de borrosa, ¿verdad?, no va a poder capturar lo que ocurre con posterioridad. Entonces aquí tenemos estos resultados, digamos, primero de que confía en la información que ofrecen las encuestas electorales, y aquí es simplemente estamos en lo mismo, sí o no, digamos, la mayoría de la gente confía, pero los que no confían son tantos que hace que el resultado pierda exactitud, ¿no? Y luego, esto está en las encuestas que salen en televisión, y vean ustedes, pues en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Aguascalientes, Durango y Oaxaca, solamente en esos estados hay más confianza. En el resto, o es igual o la desconfianza es mayor. En el caso de la otra, las encuestas que se publican en los periódicos, pues más o menos están igual, pero la desconfianza y la confianza es prácticamente igual. Y en el caso de las encuestas a Internet, bueno, hay mayor desconfianza que confianza. Y en el caso de las encuestas de los partidos políticos, son las que menos credibilidad tienen ante la gente. Vean el círculo amarillo o el naranja respecto al círculo azul. Ahora, queremos entrar, ¿qué sucedió? La explicación que yo les debo es qué sucedió en las elecciones, que también tiene que ver por qué nos equivocamos los encuestadores, entre comillas equivocamos. Primero, fíjense que frente a ese escepticismo, frente a ese descrédito de las instituciones públicas, cuando nosotros preguntamos a la gente qué tan importante es su voto en esta elección, vean la línea azul, que es o el cuadro azul que dice que es muy importante. O sea, esta pregunta fue consistente en las 3 encuestas presenciales en vivienda que se levantaron antes de la elección, y en las 3 tuvo una respuesta como esta. O sea, aquí este es un dato muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no obstante que tenemos todos estos problemas, la gente sí cree en el poder de su voto. No es una cuestión, créanme, menor, por lo que sobre todo vamos a ver más adelante. Nosotros, a la vez de que preguntamos por preferencia, hicimos una pregunta que nos resultó sumamente reveladora. ¿El partido que actualmente gobierna su estado tiene que seguir gobernando o tiene que gobernar otro partido? O sea, no lo preguntamos en términos PRI, PAN, PRD, sino decir, a ver, ese que gobierna debe seguir gobernando o que gobierne otro. Y con esto generamos un índice de alternancia. Y fíjense ustedes el resultado que nos dio. Esto fue antes de la elección. En Zacatecas hubo alternancia y eran más los que querían alternancia. En Aguascalientes, en Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y en Sinaloa, que estuvo prácticamente a la raya, en todos esos estados, ¿verdad?, hubo alternancia. La gente quería que ya no gobernara ese partido. Esto es muy importante, porque lo que esta respuesta nos revela es que la gente estaba más preparada para responder, ya no quiero que ese gobierne, o sea, ese partido gobierne, en lugar de decir, quiero que gane fulanito de tal, o que gane el PAN, o que gane el PRI, o que gane el PRD, o que gane la alianza opositora. O sea, esto es muy, muy importante. Y en los... Valdría la pena, Federico, regresar a la pregunta esta, que juntas estas dos láminas nos dan una gran información. La gente creía que su voto valía y quería cambiar al gobierno. Así es, de eso se trataba, de que quería cambiar. ¿Y dónde no hubo alternancia? Durango, que se quedó muy cerca la elección. Bueno, Sinaloa sí hubo alternancia, pero estaba, digamos, a la par. En Durango, que fue muy cerrado el resultado, Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Hidalgo y Tamaulipas. Bueno, con esto les voy a presentar un dato de cuál es nuestra hipótesis. ¿Qué fue lo que definió
la preferencia. Y esto nos da la clave, no para el Estado de México, ahí Líbano tiene algunas ideas que nos las va a compartir, pero sí creo que puede ser para el 2012, para otras elecciones de gobernador, y sobre todo para entender lo que sucedió en el 2012. Vean ustedes, esta es una encuesta que hicimos en diciembre, o sea, 8 meses antes de la elección. Y esta es una encuesta que consiste en lo siguiente, en una escala de 1 a 4. En una escala de 1 a 4, donde 1 es no se parece nada, 4 es idéntico, ¿qué tanto se parece el gobernador, jefe de gobierno de su estado, a su gobernador o jefe de gobierno ideal? Esta es una encuesta en los 32 estados. Y fíjense ustedes cómo en todos los estados donde tuvo una calificación alta el gobernador en funciones, en todos esos estados no hubo alternancia. Y en los estados, absolutamente en todos los estados, donde el gobernador fue calificado, digamos, por abajo del promedio nacional, en todos los estados, esos estados, hubo alternancia. Tienen ahí, bueno, son los datos, hablan por sí mismos, vean Oaxaca, Aguascalientes, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, y el caso de Sinaloa que estaba en la rayita, ¿no? Bueno, esto... Federico, curiosamente, esta misma pregunta hicimos el año pasado en los 6 estados donde hubo elecciones y vimos la misma respuesta, donde los gobernantes en turno estaban mal calificados, como fue el caso de Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, el partido que gobernaba dejó de gobernar. Decía una cosa, Óscar, en la generosa introducción o presentación que nos hizo, que las cosas ya no son igual que antes. Y sin embargo no quiere decir, o sea, la realidad ha cambiado, pero no quiere decir que los políticos, los partidos y la forma de tomar decisiones hayan mejorado. Él hablaba concretamente, por ejemplo, de la involución que se ha tenido en términos de selección de candidatos. Un gobernador mal calificado con un candidato impuesto, ¿verdad? Pues seguramente con mucha facilidad va a trasladar la preferencia, es decir, la descalificación. O sea, lo que quiero decirles es que el 4 de julio lo que nos demuestra que no fueron tanto las campañas, no fueron tanto las alianzas, no fueron tanto los candidatos, fue fundamentalmente cómo la gente estaba viendo al gobierno, cómo lo estaba calificando, y si no estaba de acuerdo con el gobernante y agregando el candidato reproducía al gobernante, pues entonces la descalificación era en automático. No nos daba a nosotros, a los encuestadores, su preferencia. ¿Por qué? Porque había desconfianza, porque también estaba enojado con nosotros. Éramos parte de lo que repudiaba. Sí, pero a la hora que le preguntábamos una fibra sensible, que es, oye, ¿y ese que está gobernando, ese partido, quieres que siga gobernando? Ahí, como que por la misma sensibilidad del tema, ahí se atrevía a darnos la respuesta. Es un dato verdaderamente, para nosotros al menos, muy interesante para saber qué sucedió, no qué sucedió con los encuestadores, digo, ya nos tocará a cada quien hacer nuestro diagnóstico, no, sobre todo qué está sucediendo en el país en términos de por qué la gente está votando como está votando. Y nuevamente, yo les puedo decir, con los datos que tenemos a nuestro alcance, yo no veo que el factor de peso haya sido las coaliciones, con una explicación que les va a dar Líbano, de en qué sentido si las coaliciones opositoras o las alianzas entre opuestos pudieron haber afectado o modificado el panorama. No nos hemos podido poner de acuerdo Federico y yo en eso, pero pues yo le agradezco mucho que me dé la palabra para que yo explique lo que él no ha querido aceptar del todo. Bueno, nosotros al ver el comportamiento del electorado en estas 12 elecciones, donde se puso mucho énfasis en que las alianzas eran el factor que había definido la elección, hemos analizado con rigor los números y yo considero que no fueron las alianzas las que dieron el triunfo. Las alianzas fueron muy útiles para desideologizar el proceso. Las alianzas fueron muy útiles para que un panista finalmente dijera, pues sí voto en favor de un acuerdo con el PRD. Eso era inimaginable en el 2006 y al revés también. O voto de acuerdo con el PRI. Hay panistas muy duros que no votarían
por el PRI en otra circunstancia. De tal manera que finalmente lo que debió haber cambiado, como cambió en el resto del mundo al cambiar el siglo, que las ideologías se quedaron trampadas en el siglo XX, a México le llega precisamente por una medida que toman los partidos opuestos al PRI para derrotarlo. Esto lo han querido trasladar como el taller donde se experimentó la estrategia que se va a seguir en el Estado de México para luego llevarla a nivel nacional en la elección del 2012. Yo pienso que, como veíamos aquí, las cosas tienen que ver con el buen gobierno. Si hay un buen gobernante, no importa de qué partido sea, ni si es de izquierda, de derecha, o si representa o no a los ricos, a los pobres, como sucedía que nos lo explicábamos en el pasado, hoy en día no. Hoy, este gobernante cumple lo que promete, este gobernante respeta mis derechos, este gobernante me ve como ciudadano o este gobernante me ve como un instrumento electoral. Si vemos el comportamiento de la gobernadora de Zacatecas, del gobernador de Oaxaca, del gobernador de Puebla y del gobernador de Sinaloa, de veras, los colores no cuentan, tuvieron un comportamiento similar. Los cuatro escogieron al candidato que les permitía repetirse en el poder, y a los cuatro la ciudadanía les dijo no. En el caso del Estado de México, que se está anticipando esto, yo creo que está definiéndose la litis, es decir, han declarado, y lo han declarado como resultado de lo que consideran fue la razón de ser del éxito, que al Estado de México van a ir en alianza. A mí se me hace que la alianza favorece al partido gobernante, porque el Estado de México tiene una peculiaridad. El gobernante del Estado de México es el político con el más alto porcentaje de intención de voto en este momento. Y los que van a votar en el 2011 no son los colimenses o los chihuahuenses o los veracruzanos, van a votar los mexiquenses. Cuando le están planteando a los mexiquenses que la elección del 2011 es un referéndum para ver si Peña Nieto es candidato, pues me imagino que los mexiquenses quieren tener un presidente de la República mexicano. No sé si sea el mismo caso en Coahuila o en Chiapas o en Veracruz, pero si el candidato es del Estado de México, la elección referéndum va a ser en el Estado de México, pues no importa a quién designen como candidato de esta alianza, de todos modos, lo que se está definiendo es si el gobernador va o no a ser candidato a presidente de la República en la siguiente elección. Y hay otro elemento. Para ponerse de acuerdo, tienen que designar, en esta alianza, tienen que designar a un hombre. Y sucede que el PRD gobierna el Distrito Federal. Y yo me pregunto si el PRD quiere dejar al PAN que lo rodee en del 2011 y 6 años más. O al revés, si el PAN quiere entregarle al PRD no solamente lo que ya tiene, que es el Distrito Federal, sino la periferia. Entonces, no va a ser un panista, no va a ser un perredista, necesitan un hombre o una mujer puente. ¿Quién es ese hombre o quién es esa mujer puente? Pues probablemente un priista, como lo hicieron en Sinaloa y como lo hicieron en algún otro estado por ahí, que donde también perdieron. ¿Cómo? Y ahora Guerrero. Entonces, yo en concreto lo que quiero expresar es que en mi opinión las alianzas sí fueron muy útiles, pero el que ganó fue el ciudadano, no los partidos. Los partidos no ganaron las elecciones porque hicieron alianza. El ciudadano sí ganó porque le quitó la percudida de ideología que traía cada uno de los partidos del siglo pasado, y entonces ahora hay mayor libertad y ahora es más importante el proyecto del hombre que está compitiendo que en todas las elecciones anteriores. Bueno, mi única reserva a lo dicho por Líbano es que yo considero que el tema que es muy interesante, que destaca Líbano,
que los partidos están dejando de significar lo que representaban en el pasado. Creo que esto tiene que ver con la pérdida del monopolio político del PRI. O sea, antes derrotar al partido gobernante era sinónimo de que el PRI perdiera. Y cada opción se vestía a su modo. En el caso de el PAN, y lo digo sin ironía, como el partido de la gente decente, de la lucha cívica, una serie de atributos que suscribía el PAN y que era muy atractivo, sobre todo a las clases medias urbanas, o el caso del PRD como el partido de la izquierda, de los pobres, etcétera. Lo cierto es que el hecho de que el PRI gobierne de manera, pues a lo mejor distinta en algún sentido, al menos con caras distintas, con caras jóvenes, el PRI ya no puede, además, desde el momento de que ya a veces es oposición, ya no puede invocar experiencia. Sigue siendo un factor importante, pero ya no en los mismos términos que antes. El PAN y el PRD también pueden invocar experiencia. Digamos, en Baja California, ¿cuántos años tiene el PAN gobernando? Pues el partido de la experiencia en todo caso es el PAN en Baja California, en Guanajuato, etcétera, etcétera. Y el PRD, bueno, pues en la Ciudad de México. Entonces, el argumento, el atributo posesivo o diferenciador de un partido político como marca, pues se va desdibujando en la medida en que va habiendo alternancia en el país. Y el otro caso es el PAN, bueno, su acceso al gobierno, pues hay quien dice incluso que lo ha hecho más priista que priista, ¿no? La relación, por ejemplo, vean ustedes el debate Manuel Espino, Comité Nacional, presidente Calderón, pues Espino lo que está es señalando, ¿verdad?, a las prácticas del PAN análogas a las que tenía el PRI, que era concretamente el sometimiento del partido al interés del gobernante. Y en el caso del PRD, pues a lo mejor para el Distrito Federal sigue siendo una cosa medio extraña, un partido pragmático, medio de izquierda, pero fuera del Distrito Federal, la calificación que tienen los gobernadores de Michoacán, de Zacatecas, de Baja California Sur, de Guerrero, prácticamente es desastrosa. O sea, a ellos no se les asocia como un partido de izquierda, pues digo, lo dicen los encuestados, no es una opinión, no es una opinión mía, de manera tal que los partidos han dejado de representar esto fundamentalmente como un efecto, se han desideologizado, se vuelven más pragmáticos y también son contaminados, por decirlo así, del desprestigio general sobre el sistema de representación. Y lo que dice Líbano, yo estoy de acuerdo en eso, en que las coaliciones o las alianzas contribuyeron a que se desdibujaran, digamos, a que PRD y PAN en muchos lados fueran lo mismo. Y otra cosa que también suscribiría de lo que dice Líbano es cómo hay que ver las cosas ya no en términos de partidos, sino en términos, creo que es más fácil de verlo, partido gobernante y partido opositor. Y en algunos lados, digamos, lo que era el PRI en Zacatecas era pues indudablemente un partido opositor, y lo que era el PRD y Amalia como partido gobernante pues responde a un patrón o a un modelo, ¿no? Entonces, entendiendo así las categorías fuera de las entidades de las siglas, sino fundamentalmente su presencia o no presencia en el poder, creo que nos puede dar posibilidades para entender más esto. Pero bueno, quiero presentarles el dato que en esto concluyo la parte de las encuestas donde yo les decía qué había pasado. Miren, esta es una gráfica muy interesante, porque lo que hicimos fue tomar todos los casos de la gente que cuando nosotros encuestábamos nos decía anularé mi voto, no votaré, no sabe, no contestó. Es decir, a todos esos, ¿verdad?, los tomamos como si fuera un grupo, que haya indecisión o que no haya definición de preferencia. Sí quieren que un partido deje de gobernar, pero a lo mejor no quieren pronunciarse por un partido determinado, un candidato determinado, no lo quieren hacer por una cuestión de temor. Bueno, voy a hablar de la escuela. Es una pregunta. Oiga, ¿y cómo siente que fueran cómo fueron las campañas? Nosotros usamos lo hacemos para que la gente lo entienda, igual lo entiende el del sur, el rico o el pobre. Entonces usamos metáforas, técnicas proyectivas. Por ejemplo, comparamos partidos políticos con figuras
gente, todos tienen que dormir en la bajada, es una fijación que todos tenemos y que todos entendemos. La cuestión, por ejemplo, utilizamos una expresión para medir. Si el gobernador fuera su vecino y usted tuviera su casa, le compraría su casa, es una experiencia que entiende todo el mundo, ¿no? Entonces, en este caso es muy divertida. La verdad es que a la gente los entretiene como al momento de levantar el cuestionario. Y aquí fueron limpias como agua de manantial o sucias. Y aquí ustedes pueden ver la respuesta. En todos los estados donde hubo alternancia, vean que los valores son muy altos. Tamaulipas y Chihuahua, la mejor policía puede dar algunas pistas para entender cómo se procesó la preferencia. Pero en todos los estados fuera de Tamaulipas y Chihuahua, donde el gobernante, no solamente pierde, perdón, o sea, donde gana el partido gobernante, pierde una legitimidad. O sea, la gente cree que la elección no fue justa, fue limpia. Y en cambio, donde hay la alternancia de legitimar a la arriba al poder. Pero fíjense otro dato todavía más. Y es más preocupante por lo que les decía al principio. Sí requiere de gobernantes legítimos, de gobernantes con autoridad, gobernantes con firmeza. Y esto tiene mucho que ver el consenso, el apoyo. Esta es una gráfica que ahorita les voy a ayudar a describirla porque una vez que van a encontrar que es muy simple. Aquí es una encuesta postelectoral, donde fue la opinión del Estado, el gobernante que sale, el candidato que quedó en segundo lugar. Entonces, fíjense, este es el caso de Zacatecas. Entonces, en Zacatecas es lo que yo diría relación virtuosa. El candidato que ganó, 60% de opinión positiva. El gobernador tiene 60%, está considerablemente abajo. Y el que perdió, rojo, bueno, pues está igual que el gobernador. Veracruz. En Veracruz, el gobernador, ¿verdad? Que ya se va, simplemente, que es bueno, ya se va. El candidato que no, considerablemente abajo, que ese es el que nos tiene que pensar, que ese es el que va a gobernar. No está considerado abajo del gobernador que va, el candidato que no está tan mal, pero todo el candidato es verdaderamente dramático. El gobernador que es el mejor candidato de todos, ¿verdad? Está aquí. La candidata que perdió, ¿verdad? Está por arriba del gobernador, del futuro gobernador. Entonces, nuevamente, vean cómo hay un patrón de acuerdo a si hay alternancia o no hay alternancia. La alternancia da fuerza. Quien llega con mucha fuerza, incluso el gobernador normalmente está abajo y por eso hubo alternancia, ¿verdad? No es un efecto, es una causa. Y el problema es no hay alternancia, insisto, fuera de Tamaulipas y Chihuahua lo tomaría como casos, ¿verdad? El que llega muy débil. Y esa es una pésima noticia para el buen gobierno. Y el caso de Durango lo podemos ver. El gobernador no está tan mal, pero el candidato que tiene mejor opinión que el candidato que no es el futuro gobernador, ¿no? Caso que ¿no? Nada más cierro con dos cosas hacer vamos a hacer una encuesta que esperemos que es sobre la mexicanidad y estos atributos mexicanos. Hicimos una encuesta amplísima, la presentamos hace poco y la verdad es que les vamos a entregar para que las tengan las estudios. Y esto es los mexicanos cuáles creían que eran los atributos que nos caracterizaban. Los más positivos son los que tienen reconocimiento como atributos, que son fiesteros, albureros, hospitalarios, solidarios, luchones, amigables, patriotas y novilleros. Como que no contribuye mucho a hacer un país mejor.
país divertido, pero no un buen país. Sin embargo, otros atributos que son de un calificado muy bajo, comprometidos, puntuales y tolerantes, pues no nos vemos en ese espejo. Y los defectos, pues machistas, mal hablados, corruptos, infieles y borrachos. Bueno, con esto concluyo y damos posibilidad a que poder escuchar sus observaciones. Muchas gracias. Pues a mí me parece que es una información sumamente interesante, quizá un cuanto abrumadora, habrá que seguirla repasando, estudiando, pero fundamentalmente yo creo que es muy reveladora y de eso se trata, de que vayamos entendiendo más a las razones, que nos de ir con ciertas fintas que son básicamente de utilidad política para quienes las hacen o las pretenden volver una realidad, y asumamos pues que efectivamente las cosas y que estamos en otro entorno totalmente diferente, ¿no? Ya le tomamos la palabra porque esta encuesta del espejo de los mexicanos o algo así que llaman ustedes es muy interesante porque comenta y creo que nos explica en buena medida la razón por la cual estamos aparentemente algunos que las cosas nunca van a cambiar porque el mexicano nunca va a cambiar, y yo creo que sí conviene que nos conozcamos más a fondo para poder precisar en qué la urgencia de cambiar y cambiar mucho, ¿no? Entonces, la Líbano ya la organizaremos esta de acuerdo a lo que su tiempo permita, pero yo creo que habrá algunos comentarios, preguntas, observaciones de parte de nuestro público. A mí me gustaría dar lugar a ello. Por allá tenemos caray. Buenos días, hermano. Federico, pues la verdad es que es muy, muy reveladora lo que acabamos de escuchar, tratando, digamos, de entender lo que ustedes dicen que está pasando. Yo les haría esta pregunta. Como que lo que estamos viendo también por parte de los gobiernos son nuevas formas de comunicación. O sea, se está tratando de cambiar el lenguaje. Ahí entiendo que las empresas encuestadoras están jugando un papel muy importante. Si lo que ustedes plantean, que se ve muy sólidamente reflejado, es buen gobierno, permanencia, nuevas formas de comunicación a través del trabajo que llevan a cabo las empresas encuestadoras, es, digamos, presentar de una manera sólida los resultados del gobierno. Aquí la hipótesis sería, si las empresas encuestadoras se han convertido en un instrumento de propaganda política, más que de comunicación de información estadística relacionada con la política. Y si este fuera el caso, entonces la consecuencia del voto oculto tendría que ver con este sesgo que ahora tendría la información que ustedes presentan, porque lo que es evidente es que en muchos casos ustedes son contratados por los gobiernos que están llevando a cabo la elección. Y eso, querámoslo o no, pues se vuelve un sesgo, vamos a decir, de ser un estimador neutro. Hay una intencionalidad de la información que están comunicando. Y si eso no de alguna manera pues, generaría una situación de validación de lo que se está comunicando. Esa sería un poco la duda. No, pues sí, vamos contestando y a lo mejor sí. Bueno, breve porque estoy seguro que de la respuesta se darán otras preguntas. Primero, les voy a decir, es un tema de debate y nosotros lo reconocemos como tal. Creo que tiene mucho que ver la manera como están organizadas las casas encuestadoras. Nosotros, por ejemplo, el resultado que hacemos de la evaluación de gobiernos locales, sabemos que es una medición discutible, imperfecta, como todos los trabajos de encuesta, y lo hemos hecho, pues, digamos, en repetidas ocasiones. Cuando sale bien los gobernadores, pues no nos ha tocado la suerte que nos contraten o que nos den ni siquiera para felicitarnos, y cuando sale
sí nos hablan para reclamarnos. Entonces, y además lo vemos como parte de una situación, digamos, normal. No nos preocupa, y debo decirlo, y no quiero parecer cínico, pero no nos preocupa mucho la crítica en términos de nuestro prestigio. Nos preocupa mucho la crítica en términos de la calidad de nuestro trabajo. O sea, nuestra posición en esto, y sé que es muy polémico lo que les voy a decir, pero no es que nos quieran o no nos quieran. Nuestra obligación es hacer buenas encuestas y organizarnos de manera tal para que podamos resolver ese tipo de dilemas, que es el de conflicto de intereses. Y cómo, si eres tu asesor o eres parte de la estrategia de comunicación de un gobernador o de un partido político, de un candidato, cómo puedes tú estar generando encuestas. Les voy a decir cómo tenemos nosotros resuelto. En primer término, hay una tal separación entre nuestra área de investigación, de lo que decía Liévano, del área directiva o del área, digamos, comercial. Y esto tiene que ver, es algo parecido a las televisoras, ¿no? O a los medios de comunicación en general. Bueno, pues, convenios o pactos, lo que sea, pero si quieren ser exitosos en su estrategia de comunicación, pues tienen que tener una línea editorial que no sea afectada por los intereses comerciales. Entonces, la manera de resolverlo, primero es dándole una total y absoluta autonomía, que es real, que es verídica. Yo les aseguro que si nosotros quisiéramos, como un interés, entre comillas, comercial, o a lo mejor porque tuviéramos la convicción, quiero decirles que nosotros padecemos cada vez que tenemos un estudio y vemos el resultado, y híjole, ¿cómo es? No me suena este resultado, pero lo tenemos que defender por una simple razón, que no tenemos nosotros, los directivos, manera de decirle al área de investigación, ¿sabe? Quítale aquí un puntito, que bájale, cucharéale, que literalmente si eso lo hiciéramos en nuestra organización, ¿verdad? Tendríamos la renuncia de la directora de investigación, más el grupo asesor, más seguramente la mitad de los investigadores. O sea, tiene mucho que ver cómo te organizas. Pero, ¿por qué somos distintos en Gabinete? Porque eso lo podrían hacer todas las casas encuestadoras aquí en México. Somos distintos porque nosotros tenemos trabajo por volumen. O sea, el hecho que nosotros tengamos alguna relación con un partido político o con un gobierno es altamente probable porque nosotros somos una industria de encuestas. Entonces es inevitable, es imposible que nosotros no podamos tener contacto con algún cliente derivado de un estado, de un partido político, de una candidatura, etcétera. Lo que es muy importante es tener diferenciado lo que es las tareas de publicación de encuestas, que si se dan cuenta, somos la única casa encuestadora en México que financia sus propias encuestas. Lo hacemos conjuntamente con el medio de comunicación. Nosotros no publicamos encuestas que hacemos para clientes en específico. No ven el caso de repente un periódico raro o una radiodifusora que dice, no, yo soy la que ordené esta encuesta, que es una forma, digamos, indirecta de cómo un candidato, un gobernante o un partido hace correr sus encuestas. Quiero decirles que perdemos convenios, contratos, acuerdos, es más, se deteriora la relación cuando tú tienes un cliente y que cree que junto con los servicios que contrató está el que la encuesta de gobernadores salga bien calificado o que la encuesta electoral salga como él esperaba el candidato o el partido, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema difícil, quiero decirles que internamente sí es muy complicado, y la manera como lo resolvemos es claramente desde el principio, cuando tú tienes relación con el cliente, saber qué es lo que compra y saber qué es lo que puede darle la casa encuestadora. Sí es cierto que las encuestadoras tienen cada vez mayor influencia. Nosotros lo que vemos es que somos más efecto que causa. Por ejemplo, el tema de Hidalgo, que es muy polémico, que Xóchitl pues nos pega cada vez que puede, porque ella dice que nosotros afectamos sus posibilidades de que ella fuera gobernadora. Y un poco lo que dice es que nuestras encuestas lo pusieron en una posición muy incómoda y eso le ahuyentaron apoyos fundamentalmente, quiero pensar, apoyos de carácter económico. Y que eso pues le deterioró su posición, a lo mejor el apoyo mismo del partido, de ella o de los partidos que la estaban apoyando,
viendo que ella no tenía muchas posibilidades. El tema es que, primero, el financiamiento está prohibido, el financiamiento privado. Si le alejamos a los financiadores, pues en un chico descuido hasta le hicimos un favor. Pero el tema es que no fuimos los únicos. Todas las encuestas que se publicaron, porque ella dice, no, es que mi encuesta de bolsillo me daba muy buenos datos. A todos los candidatos la encuesta de bolsillo les da muy buenos datos. No he conocido yo un candidato o un partido que no me diga, oye, la encuesta que tengo aquí pero que no puedo publicar, me da datos muy buenos. Las encuestas que se publican se tienen que comparar con las encuestas que se publican, no viceversa. Aunque ella me pueda decir ahora que mi encuesta de bolsillo era exactísima respecto a lo que sucedió en la elección. Entonces, yo lo que creo en este sentido, porque a nosotros nos han presionado, díganos quiénes son sus clientes. Primero, esa información no es nuestra. Nosotros somos una empresa que está, y no trabaja nada más en política, trabajamos con empresas muy, muy importantes, muy destacadas, y parte de la credibilidad de una empresa de consultoría, y sobre todo cuando estás en temas estratégicos, es la seriedad y el aprender a asumir costos derivados de defender a quien deposita en ti tu confianza. Y lo digo sobre todo por las empresas privadas, no lo digo nada más por partidos candidatos. El tema de la política. En tal sentido, corresponde fundamentalmente al cliente, en todo caso, si quiere a él decir, oye, sí, yo he contratado a los servicios de gabinete de comunicación. Nuevamente, aquí el tema de conflicto de intereses se da en la medida en que la organización no esté estructurada de manera tal que pueda diferenciar sus distintos roles. En el caso, insisto, de las encuestas publicadas, son financiadas total y absolutamente por nosotros. Eso nos da una total y absoluta libertad. Que se enojan, que a veces nos reconocen, pero lo que nos permite también es estar en auditorios o públicos tan distinguidos como ustedes y poder hablar con toda libertad, con toda soltura, porque nosotros al final de cuentas somos los propietarios de la información. En razón al número de personas que se han inscrito y a que queremos, como siempre, terminar a las 10, les suplicaría brevedad en la pregunta, que fuera lo más concisa posible. A ver, Pedro Gómez, después el general Salgado y Lorenzo Torres. Pedro. Gracias. La baja confianza en las instituciones creo que no es algo que deba de sorprendernos. Es realmente un reflejo de nuestras relaciones sociales, que están fundamentalmente basadas en desconfianza. Lo han demostrado muchos autores a lo largo del tiempo. Lo ha demostrado, por ejemplo, Santiago Ramírez, Octavio Paz, Federico Reyes Heroles. Y Francis Fukuyama, que es un autor muy destacado en este tema, escribió el libro Trust, Confianza, dice que es imposible construir algo sólido, duradero, sobre la base de la desconfianza, porque la confianza es el elemento cohesionador del tejido social. Entonces, dentro del tema que ustedes vieron al final llevan las características del mexicano. Bueno, yo creo que el tema de la confianza en nuestras relaciones interpersonales y demás debería de merecer quizás un enfoque distinto. El tema de la percepción de que las leyes solo benefician a algunos, pues desde luego es grave. Y vuelvo a lo que mencionaba Federico Reyes Heroles en algún libro que publicó que se llama Entre los dioses y las bestias, que dice que fuera de la sociedad el hombre o es un dios o es una bestia. Federico llega a la conclusión, después de hacer una amplia encuesta, de que el 75%, si mal no recuerdo, de la población mexicana obedece solamente a aquellas leyes que considera justas. Bueno, ¿hasta dónde se puede llegar en ese sentido? Y entonces, parafraseando un poco lo que mencionaba Óscar al final, pues estamos como estamos porque somos como somos, ¿no? Gracias. Bueno, creo que el comentario también fue de Pedro. Bueno, buenos días. En las encuestas yo no vi Baja California, y Baja California tuvo elecciones en este evento, y los 5 municipios que se los llevó el partido de pero por lo que han platicado ustedes es completamente lógico lo que pasó, y ahora viene la elección del año que entra, y el año que entra, bueno, viene para gobernador, y en el de gobernador ahí va a ser algo como muy previsible ya desde ahorita lo que está pasando. Pero yo sí creo que depende también mucho del candidato, y en el caso de Sinaloa y en el caso de Puebla, yo estoy seguro que si hubieran puesto a los candidatos que ganaron el partido, el PRI se hubiera puesto, ellos hubieran ganado, a menos que Vizcarra se hubiera ido con la alianza, y en el caso de Sinaloa. Pero yo creo que eran candidatos
que tenían mucho más posibilidad, que ahí sí yo creo que es muy importante el factor candidato. Yo quisiera hacer un comentario respecto al tema que es las alianzas. Desde luego sin ser un militante partidista, pero sí con preferencias a un sistema, porque gracias a este debo mi formación profesional. Decía el licenciado Líbano que las alianzas fueron útiles, pero yo de ninguna manera las considero justificables. Esto quiere decir que estamos viviendo una crisis donde las alianzas, yo las justifico cuando quienes las integran hay afinidad en los principios, en las ideologías de los partidos que la integran, pero de ninguna manera, en este caso como que se están presentando, donde cambia el aspecto de la política. Quiere decir que ya no hay una ética, ya no hay principios. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro con esto de las alianzas? Mi general, yo escribí eso que usted dice y lo publiqué en 3 ocasiones antes de la elección, lo firmé y salí a decir lo que usted acaba de decir, probablemente en otras palabras. A lo que me refiero es, si usted vio después de la elección, el licenciado Camacho, el licenciado Nava y el licenciado Ortega Martínez tuvieron un tour de medios como de 2 semanas y el PRI dejó el espacio, nadie salió a decir qué estaba pasando. Y se quedó en el ambiente la percepción de que habían ganado esos candidatos porque se había construido una alianza. Nosotros lo que hemos tratado de probar aquí es que sí se ganó con las alianzas, pero el que ganó fue el ciudadano en cuanto que hoy tiene mayores libertades y no está constreñido. El partido ya no es aglutinante de ideología, el partido ya no le significa militancia en términos de mi condición de ingreso, en términos de mi experiencia. Lo que hizo fue desdibujar la ideología nada más, pero no sé, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que Rafael Moreno Valle obtuvo muchos votos, tantos como para ganar del PRD? No, el PRD es testimonial en el Estado de Puebla. ¿O ustedes creen que el senador Manuel López Valdés obtuvo Mario, obtuvo muchos votos del PRD? No, también es testimonial el PRD en Sinaloa. Fue otra cosa. Entonces, lo que estaba yo tratando de concluir, después de ver todos estos datos, es que las alianzas no hicieron ganar a bueno, probablemente nunca lo vamos a saber el caso de Gabino Cue, pero yo a Gabino Cue, y esto no tiene nada que ver con estos datos, pues lo veo como una suerte de doctor Nava, pero en Oaxaca. Es decir, un hombre con una credibilidad y un prestigio personal que a lo mejor sin la alianza hubiera ganado, eso no lo vamos a saber. Pero lo que sí podemos saber es que en otros estados no funcionaron las alianzas per se, funcionaron para que el ciudadano finalmente se emancipara de este compromiso partidista. Sí, bueno. Tenemos aquí dos. Perdón, ¿quieres agregar? No, me prefiero avanzar. Nosotros dos Jorges aquí. ¿Quién primero? Yo tengo una pregunta. No sé si en sus encuestas hayan seccionado, digamos, por edades, porque hoy estamos aquí, pero dentro de 4 años vamos a ser más viejos, a lo mejor ya no estamos, y los que vienen, prácticamente, ¿qué están pensando? Esa es mi pregunta, si seccionaron eso, y si no, ¿por qué no lo han seccionado para saber qué nos espera en el futuro de lo que viene? Gracias. Bueno, primero, Oscar, muchas felicidades por Contorno, y esa felicitación incluye a nuestros conferencistas. Yo tengo aquí muchísimas preguntas, pero si me lo permiten, Líbano, se las mando por correo. Y nada más voy a hacer 2 de ellas. Una ya casi me la contestaste. La primera es, mire, yo fui
delegado de mi partido en Sinaloa, básicamente el último mes en Mazatlán, y pude observar un gran trabajo del partido, un trabajo de los que siempre tenemos que hacer para ganar, con los activistas, con la estructura, a pesar de que decía Óscar que ya no hacemos lo mismo, todavía no descubrimos qué hacer para ganar. Yo estaba seguro, porque además era yo asiduo visor de Milenio, porque además se sentía muy bonito que íbamos muy arriba. Estoy seguro que lo que se tuvo que hacer se hizo, independientemente del error que cometió el partido. La pregunta básicamente es, ¿han estudiado si el partido gobierno, con todo su poder, como nosotros lo tuvimos, ha hecho algo para que las elecciones se ganaran en esos estados fuera de la ley? Y lo pregunto porque en Sinaloa, básicamente en Mazatlán, donde pudimos emparejarnos, porque allí era el centro de poder de Maloba, a las 2 de la tarde el partido iba ganando con una gran cantidad de votos, y a las 6 de la tarde los resultados fueron adversos. Donde el PRI ganaba por 40, por 22, por 15, y donde ganaba Acción Nacional, porque básicamente el partido presidente municipal era por tercera vez de Acción Nacional, nos sacaba 200 o 250 votos, 180 votos, y pues nunca vimos que hubiese una cola tan grande de las 5 de la tarde a las 6. Todo, ¿hay de alguna manera alguna posibilidad de que nos hayan hecho lo que dicen que nosotros hacíamos? Esa sería una pregunta. Sí, pues nomás lo dicen. Evidentemente no lo hacíamos ni lo saben hacer. Y la otra es, que casi la contestaste, Liano, ¿por qué la percepción de que el PRI perdió? Fueron 14 elecciones. Una casi la empatamos, ganamos 10 y perdimos, no ganaron 3. Y es evidente que teníamos que perder 3. La campaña de Felipe Calderón fue en contra del gobernador de Oaxaca y el gobernador de Puebla, a los que no pudo sacar en el ejercicio de su gobierno. En Oaxaca, y le hicieron un movimiento, un señor que era flamante diputado, representante de la APO, quemó el Palacio de Justicia, impidió la Guelaguetza. Digo, Ulises era el peor gobernante de la historia, y no lo pudieron sacar y ganó su intermedia. El gober Precioso, le achacaron cosas que no tenían que ver con su conversación, lo atacaron durante los 4 años del presidente Calderón y no pudo cumplir con la promesa que le hizo a la gente que iba a acabar con esos gobernadores, y evidentemente en la elección perdieron. Y Sinaloa, pues ahí preparamos 5 años a Maloba para que fuera nuestro candidato, y de un día para otro lo cambiamos. Es evidente que íbamos a perder, y evidentemente fue una guerra PRI contra PRI en Sinaloa, independientemente del ingrediente que le haya puesto el gobierno federal, que es la primera pregunta. La segunda es, ¿por qué insistimos en que la percepción de la gente sea que el PRI perdió, si ganamos bastante? Gracias. Por correo, ¿verdad? Las demás por correo porque no tenemos tiempo. Aprovecharé las observaciones para hacer algunos comentarios. Primero, bueno, uno como analista siempre tiene el desafío de cómo no hacer de todo particularidades. Quiere decir, construir explicaciones a partir de caso por caso, porque entonces uno no llega a nada. Obviamente, siempre tenemos 2 cuestiones, o sea, 2 temas. ¿Cómo se entrevera lo estructural, lo histórico, lo general y lo particular? Entonces, desde luego que una explicación requiere considerar la singularidad. Yo creo que en el caso de Sinaloa tenemos, la explicación no se construye de la misma forma como puede ser en otros estados, ¿no? Sin embargo, hay ciertas analogías en Sinaloa que se repiten en otros estados donde hubo alternancia. Entonces, un tanto el ejercicio que hemos tratado de hacer en estos momentos es sobre todo fijar la atención sobre lo que es común a los 12 estados, sin desconocer que cada estado, Quintana Roo tuvo una situación muy, muy especial. No sabemos qué hubiera sucedido si no hubiera habido el desenlace con Greg Sánchez, digamos, la detención del candidato, etcétera. O sea, sí hay una, y no quiero yo darles una impresión
de que nosotros lo que estamos es sobresimplificando una realidad por sí mismo compleja y que amerita, desde luego, explicaciones en el orden particular, pero esas tendríamos que hacerla, digamos, haciendo el análisis de cada una de las elecciones. Y en estos momentos, como les decía, de lo que se trata es de tener una visión general sobre algo que va a seguir estando, desde nuestro punto de vista, presente en las otras elecciones. El tema de la confianza no es de que siempre haya habido desconfianza, no, es los extremos que ahora se está teniendo la cuestión, sobre todo con algo que está acompañándose a una cuestión de fatalismo, o de que no va a haber cambio, o de que el cambio no me involucra o no me compromete, y es algo que a lo mejor nunca se da. O sea, yo creo que sí hay algo que está sucediendo que es distinto. Sí estamos en un momento diferente, y además esto se está entreverando con la confianza en el voto. Entonces, ¿cómo se combinan estos dos elementos? Y creo que nos va dando las pistas de lo que puede suceder hacia adelante. En lo de las alianzas, yo lo que pensaría es, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo que sucedió en Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala, y cómo mucho de lo que ahí sucede, viéndolo en términos partido gobernante, partido opositor, ¿verdad?, se reproduce a lo que sucedió en otros lados, y por eso decía que hay que salir de las categorías de los partidos en sus identidades particulares, en lo bueno y en lo malo, que es lo que Jorge también dice, aunque ahí yo quisiera hacer alguna precisión. Pero antes de eso, las edades. Fíjense que nosotros somos la única casa encuestadora, precisamente para poder responder a esa suspicacia que no nada más a nosotros nos afecta, sino a todos. Es cómo integrar en nuestra página electrónica, que ahí está para quien quiera hacer mayor investigación, es la base de datos. Primero, el reporte completo de la encuesta, no nada más el que tiene que ver con los resultados electorales, pero además el hecho de que puedan acceder ustedes a todas las bases de datos de todas las encuestas públicas. Eso, que yo sepa, no lo hacen ninguna casa encuestadora. La academia lo ha estado pidiendo, y nosotros, en un sentido de transparencia, lo que hacemos es, tal como se capturó de las cédulas, incluso las cédulas siempre las resguardamos ahí durante 3-4 meses por si hay necesidad de alguna aclaración, que vean que lo que nos llegó de campo se corresponde a lo que se capturó. Pero además lo capturado se puede acceder en nuestra página web, y con esto se pueden hacer todos los cruces que se requieren, porque estoy totalmente de acuerdo en que el análisis fino de una encuesta pues no se da con los datos agregados, sino se da en la medida en que yo puedo irlos diferenciando. Por ejemplo, el cruce por edades es fundamental, el cruce por nivel socioeconómico es fundamental, etcétera. Y nosotros en nuestros reportes hacemos algunos cruces básicos, hacemos de género, en algunas ocasiones hemos hecho por edad, pero bueno, los reportes serían infinitos. Si una encuesta muy rica en sus preguntas, hago todos los cruces, pero lo que sí puedo poner a su disposición, además de nuestra voluntad de generarles a ustedes cualquier reporte que les interese de un estado o de varios estados, afortunadamente tenemos un equipo muy amplio de investigación y nos da esa posibilidad, pero además de eso, para que ustedes mismos puedan hacerlo con una persona que maneje, digamos, las bases de datos convencionales para encuestas, y pueden hacer prácticamente todos los hechos. Fíjense, paradójicamente los partidos políticos, lo que hemos visto es que no se meten a eso, y ahí es una información que para ellos sería riquísima, no les cuesta nada, se gastan fortunas contratando encuestadores, y la nuestra, que no les cuesta nada, ahí está, y lamentablemente no hay una cultura de investigación fina al interior de los partidos. Qué bueno que aquí haya gente que le interese, y lo que les digo es que ahí están los datos para que se pueda hacer. En el caso de Sinaloa, Jorge, yo lo que veo yo como que todavía vamos a tener y que dar una serie de digamos, de explicaciones o de indagar un poco más en esto. A mí me ha tocado mucho y escucharlo, y no nada más para Sinaloa, sino en lugares donde no se esperaban un resultado tan, digamos, contundente, incluso casos como el de Mérida. Pues la idea de los operativos electorales, de que llegaban los aviones de la PFP llenos de billetes, y que con eso a última hora, o sea, hay toda una
versión, no la quiero yo que le cierta o no cierta, etcétera, pero yo más bien lo que quisiera es emitir una opinión a partir de lo que veo y de lo que sé. Y lo que creo que en algunos estados tuvo impacto en el último momento, aunque ya hubiera un voto oculto opositor que los encuestadores no identificábamos como preferencia, sí creo que haya tenido un efecto las 3 intervenciones del presidente, como también sí creo que haya tenido un efecto el tema de las grabaciones que sospechosamente, y lo digo porque lo digo como ciudadano, no lo tengo yo en esto ninguna carga de carácter partidario. Es muy preocupante que el aparato del Estado para hacer inteligencia contra el crimen organizado se esté utilizando con objetivos de espionaje político. Es sumamente delicado. Creo que el país demanda y requiere una explicación de por qué 4 gobernadores, ¿verdad?, pudieron ser espiados en diálogos, además muy delicados, y que, bueno, se volvió parte de la estrategia de lucha electoral del partido gobernante en el nivel nacional. No es un tema menor. Y les digo, no pasa por los partidos políticos. Este es un tema que, sobre todo por la situación tan delicada que está viviendo el país en términos de violencia y de inseguridad, nosotros debemos delinear o diferenciar claramente los espacios, digamos, de lo que son la lucha del Estado para defenderse de sus enemigos, a lo que son las diferencias propias de la disputa electoral y la disputa por el voto. Entonces, sí hay allí un tema, y es un tema que creo que nos convoca a todos los mexicanos independientemente de las identidades partidarias. ¿Por qué el PRI perdió? No, yo sí creo, Jorge, en eso, que el PRI perdió más que los otros partidos. Y esto tiene que ver porque Puebla tiene mucho peso electoral. Oaxaca tiene mucho peso electoral. No lo compensa el triunfo de Zacatecas, de Tlaxcala y el de Aguascalientes, pero además todavía peor, como lo quise yo iluminar en las láminas. Si te fijas la identidad partidaria de los gobernadores que están llegando y que están en una condición, digamos, frágil respecto al gobernador que se va o al candidato que ganó, todos son del PRI. Entonces, son 2 problemas, o sea, perdiste en estados muy importantes, pero además, donde estás ganando en condiciones de debilidad. Entonces, sí hay elementos al menos para conceder una parte de la explicación de por qué hay una percepción de que al PRI no le fue bien. Muy bien, tenemos a Marcos Lucio, Fernando Peña, por acá otra. Gracias, muchas gracias, Óscar, por la amable invitación. Estoy muy complacido de haber asistido. Quiero felicitar a Liévano y a Federico Berrueto. Me parece que están abriendo una ventana de investigación que no se había hecho en México. Las empresas encuestadoras en el país se han dedicado a hacer la investigación del cuerpo electoral, pero el total de las empresas que existen en México no saben leer las encuestas. Y esa es la parte, diríamos, más importante después de levantar la investigación. Saberlas leer para, en base a eso, poder determinar una estrategia adecuada y determinar correctamente el humor social como lo han hecho ustedes. Yo tengo 4 comentarios. El primero tiene que ver con que hoy justamente las fotografías son 50% porque el 50% vota, y como decía Federico, son borrosas en consecuencia, pero también salen muy movidas, o sea, no solo borrosas, y salen movidas por varias razones. La primera, tiene investigación que la da, la investigación determina 4 explicaciones. La primera, el 10% de los electores decide por quién va a votar formado el día de la elección en la urna. La segunda es que las divisiones en los partidos se manifiestan en el peor momento, que es el día de la elección. No es medible. Tercero, no hay voto duro ya en México. O sea, es un voto blando, es un voto volátil. Y cuarto, no hay, y está comprobado, yo digo que es una tesis, ya no es una hipótesis, la gente no vota por ideologías, lamentablemente. Cada vez menos en México y más en el mundo. Y lo afirmo porque pues es muy evidente. En el 2006 tuvimos una campaña en donde se votaba por la izquierda,
con mucha claridad lo dijo López Obrador, y por la derecha con mucha claridad lo dijo Felipe Calderón, y en la encuesta de salida de Ana Cristina Covarrubias, que es otro factor que yo creo que allí valdría la pena que intensifiquen mucho las encuestas de salida, porque es la verdadera encuesta de por qué la gente decidió su voto. Y en esa encuesta, que fue la única, además que se hizo en el 2006, Ana Cristina Covarrubias midió que nadie votó por ideologías, un 1%. Y esto quiere decir que un sector de los votantes, que es el académico, el intelectual, es el único que vota por ideologías. La mayor parte de la gente vota por lo que yo le llamo mecanismos inconscientes del elector. Y eso quiere decir que no son conscientes, que la gente determina en esa decisión final de la urna si lo vio con la familia a López Obrador o no, y si Calderón apareció con la esposa y los hijos, y por eso decidió su voto. Otro porcentaje importante, si le vio que es católico o no, y votó por Calderón porque vio que era católico y no definió López Obrador una religión nunca. Si lo ve como una persona profesionista serio, con cierta civilidad y ética, otro porcentaje importante identifica si hay ética o no. Y esos mecanismos inconscientes son justamente parte del humor social, del entorno que se da antes de la elección. Finalmente, comentar que no estoy tan seguro que un buen gobierno mantenga permanencia, y eso lo dice muy claramente la historia, es el caso de Ernesto Zedillo con la Bastida, y un mal gobierno genera alternancia, que es claramente la administración de Fox con Calderón. Me parece que es más profundo el análisis en la alternancia, que tiene que ver ya con una cultura política del elector. Recordemos que las alternancias en los municipios se han dado desde los años 80 y con lo que decía Jorge Chafino, la primera alternancia en Mazatlán se dio en 1987, o sea, tiene más de 20 años. Y aunque se realice un trabajo muy eficiente de partido, mucha gente ya va con una elección decidida cuando va a votar, no necesita haber mucha fila en las urnas, cuando ya hay una cultura de la alternancia muy arraigada. Y entonces me parece finalmente que coincido con alguien que comentaba respecto al valor del candidato. Creo que no debemos de perder de vista que independientemente de que un factor es la cultura de la alternancia, que le da el valor al voto, otro factor muy importante es el candidato, pero más importante que esos dos es la estrategia que se decide para poder ganar una elección. Y esa estrategia pues va definida básicamente lo que ustedes han hecho muy bien, que es saber leer la investigación del cuerpo electoral. Muchas felicidades. Felicitar y agradecer a Federico y a Liévano por habernos compartido su análisis post-mortem, porque realmente como ciudadanos estábamos confundidos de qué había pasado entre la encuesta y el resultado electoral. Y una de mis preguntas, ahora que hablaba Óscar al principio sobre Andrés Manuel López Obrador, de que tenía una intención de voto o aprobación del 27%, yo leí la encuesta de ustedes de hace poco en donde hablaba del 11 y el 12% en la intención de voto cuando hacían ya un ejercicio de elecciones actual, ¿no? Mi pregunta ahí es si la diferencia es porque fue telefónica la de ustedes y la de Reforma es casa por casa o en domicilio, o también por la misma pregunta seguramente que se formuló. Entonces me gustaría ver por qué tanta diferencia en esta parte. Segundo, haría una pregunta y atendiendo un poco a lo que señala Chafino, ¿qué tan fácil es hacer fraude? Porque seguimos acabando o termina cualquier elección y todos decimos y señalamos que hubo fraude, ¿no? Yo veo cada vez más difícil que se haga fraude. Entonces, ¿qué tan fácil? Sí veo la ilegalidad de muchos gobiernos que intervienen en el proceso electoral, es evidente, ¿no? Lo vemos simplemente lo que nos compartía Federico ahorita sobre los 3 discursos del presidente, bueno, pues es una intervención. Creo que no hay partidos o no han sabido plantear la ilegalidad los propios partidos en un proceso electoral, ¿no? Pero bueno, sí hay ilegalidad, pero me cuesta mucho trabajo creer que hay un fraude, ¿no? De estos de que hablan de que llegan al final a votar muchos o impiden el voto o se cancelan credenciales, todo eso que se habla, ¿no? En la leyenda urbana del fraude. Y tercero, en todo el análisis que hacen, como pregunta, pareciera que en la gráfica final hay 2 elementos fundamentales para el triunfo en una elección. Uno es el buen gobierno y segundo es el buen candidato. No sé si nos pudiéramos quedar con solo este binomio
o también tendría que haber una buena campaña, ¿no? Para hacer los tres elementos como la posibilidad del éxito en la campaña. Y sí le comentaría a mi amigo Chafino y compañero de partido que yo creo que sí perdimos como priistas, porque fueron muchos votos los que perdimos en esta elección, ¿no? Y solamente le ganamos al PAN por 600,000 votos según los resultados finales, ¿no? Coincido con Marco y esto responde la tercera pregunta. Efectivamente, una buena estrategia, una buena campaña. No se puede ganar si no se hace una buena campaña. En cuanto a la encuesta de Reforma y la que nosotros presentamos, es muy sencilla la respuesta. Nosotros levantamos esa encuesta antes de que Andrés Manuel tuviera su acto en el Zócalo y antes de que Marcelo se peleara con un cardenal de la Iglesia Católica. Eso definitivamente debe haber afectado, no lo hemos medido, pero ahí está la clave. La otra cosa es que nosotros le preguntamos a toda la sociedad, la encuesta fue abierta, y en el caso de Reforma solamente dio el resultado de qué candidato querían los que se sentían cercanos poco o mucho al PRD. Hasta la encuesta que nosotros levantamos antes del evento en el Zócalo, siempre a la hora de hacer el corte o hacer los cruces, la gente que se sentía cercana poco o mucho al PRD le daba mayor intención de voto a Andrés Manuel. Esta es la primera vez que nos salió así, pero la encuesta está levantada a toda la sociedad. Y del fraude, pues no sé, la verdad no sé. Cuando hablan de esos temas, me imagino una sesión de Alcohólicos Anónimos donde todos los que participaron en la elección empiezan a decir que ellos no golpean a su chiquito y que no golpean a la señora. No sé si se puede. ¿Los dos pilones? Sí. Ya, a ver, acá hay una por allá, pero ya sí. Estoy peleado con la derecha. Sí, Olivano. La derecha de allá. ¿Qué pasó? Es una... Ahorita por lo pronto aquí y luego... Sí, Olivano, mucho gusto. Francisco Espinosa Los Reyes. Es una pregunta relacionada con el Estado de México. Considerando la forma en la que está cambiando, sobre todo el voto oculto y el rechazo al partido gobernante, son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo ve la elección del Estado de México? ¿Cuál es el posicionamiento en este momento? ¿Cuál es la fotografía del partido gobernante en el Estado de México? Y si en ese orden de ideas el Estado de México va a seguir siendo el laboratorio de la elección federal, ¿no?, del 2012. Fue una espontánea que no le puedo negar. ¿Decías eso? Comentaron. En el desprestigio generalizado de las instituciones al que hacen referencia los números iniciales, el valor que ha adquirido el voto, o la gente cree que tiene, ahora sí cree que tiene poder el voto, y sumado a la incapacidad de los partidos desde hace rato para representar convocatorias hacia mejoramiento de la condición de vida, que es lo único que tiene obligación un gobierno, que la gente esté mejor, ¿no? Han sido muy efectivos en los mecanismos electorales, pero no en la proposición de cambio en condiciones de vida, ¿no? La elección del 2000 nos dio un ejemplo verdaderamente grotesco de cómo una casi no idea de cambio, mencionado como tal, le dio el éxito, ¿no? Pero en esta composición de creo en el poder del voto, no creo en las instituciones, alternancias que no se ven muy claros si son vinculadas a la calidad de los gobernantes o al deseo de la alternancia per se, ¿qué cabida tiene en el 2012 la posibilidad de un planteamiento verdaderamente radical? ¿Qué es lo que sucede cuando no crees en las instituciones, cuando los partidos no funcionan con propuestas sustantivas y la gente cree en el voto? Entonces puede ser convocado en muchas direcciones, puede ser convocada, piensan que puede ser convocada en una dirección radical. Bueno, terminamos entonces con la pregunta. Gracias, Oscar, Diego, Federico. Primero que nada, bajo el escenario donde la alternancia pareciera ser
¿qué tanto favorece o dificultaría lograr acuerdos en la próxima legislatura para iniciar el día de mañana? Sobre todo cuando pues sabemos que hay muchas heridas que incluso en lugar de cerrar se abrieron, ¿no? Entonces lo que está importando es, si yo estoy por debajo del promedio, entonces tengo que preocuparme por actuar, pero si estoy por encima, como en el caso del Estado de México, pues me conviene protegerme con respecto al 2012, y esa sería una posición que adoptaría el PRI. Entonces, pareciera ser que bajo este entorno sería pues difícil hablar sobre acuerdos o grandes avances legislativos en la próxima reunión. El segundo tema es, me parecería que con todo este análisis de las instituciones y opiniones, me preocupa mucho conocer su opinión. Antes de las elecciones tuve oportunidad de platicar con María Las Heras y estaba muy preocupada sobre la situación del tejido social, ¿no? Y de cómo nos estábamos encaminando hacia lo que se ha denominado Estado fallido. Y lo comentaban ahorita, hacia esta posición de radicalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes están viendo todo este tipo de análisis? Porque me imagino que esa fue una de las fundamentaciones de levantar opiniones sobre familia, religión, ejército, etcétera, ¿no? Y finalmente ¿qué consideran que pudo haber cambiado, ¿no? Entre este gran abstencionismo y lo que motivó a Cancha Ciudadana en su momento a originar por la falta de participación de la ciudadanía, a que ahora estemos volteando hacia que la población opine que su voto sí es de gran ayuda? Es decir, o sea, que sí es un determinante en el resultado de una elección, pero que al final de cuentas, estando consciente de que sí es determinante, la decisión final acabe en un tribunal federal electoral en lugar de a través de un resultado y no se esté tocando el tema generalizado de una segunda vuelta. O sea, ¿por qué se le teme tanto a una segunda vuelta? Es un poco mi tema. Gracias. Bueno, en el caso, fíjate que Romario, yo también he pensado lo mismo, de que frente a la falta de expectativas no estaremos en medio y no lo queremos. Yo estoy seguro que hace un siglo el equivalente a este círculo, ¿verdad? Estaría incluso a lo mejor hasta con un sentimiento de complacencia. No sentirían que había realmente en puerta un proyecto radical y eventualmente una revolución. Es más, ni siquiera los mismos revolucionarios, Madero no pensaba en una revolución. Entonces, realmente como que sí nos obliga a una reflexión. El tema es que el escepticismo llega a tal grado que ni siquiera, o sea, hay escepticismo hacia el radicalismo. O sea, los articuladores de la inconformidad, en este caso creo que el más articulado es, o el más consistente es Andrés Manuel. Con todo y los datos muy alentadores que le dio la encuesta de Reforma, me da a mí la impresión, y no es que yo quiera hacer o disputar los resultados de Reforma, como le mencionabas, Fernando, pero creo que lo hicieron en el mejor momento, el levantamiento lo hicieron en el momento idóneo, digamos, para Andrés Manuel López Obrador. Siento que aunque sí tiene una base crítica y es una suerte de líder de movimiento religioso donde sus seguidores van con él a todas, en realidad lo que estamos hablando es de las grandes masas y sobre todo hablar en términos nacionales. Tú estás mucho en Quintana Roo, sabes que ahí hay muchas cosas que están aconteciendo que no alcanzamos verlas desde el centro, en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Baja California y Sinaloa. La verdad es que somos un país bastante complejo y no veo yo en estos momentos simplemente el que haya, digamos, un planteamiento radical que pueda sacudir esas conciencias y eventualmente darles un cauce en términos de construir una nueva esperanza. Yo simplemente no lo veo, aunque sí creo que estamos obligados a la reflexión de que si esto no puede ocurrir, sobre todo por lo que está presentándose. Creo que está al contrario, mucho más del lado de las instituciones, y creo que no es, digamos, sobre todo yo donde identifico el problema, que es, por ahí alguien lo comentó, bueno, tú mismo lo comentabas de los acuerdos, es que creo que hemos tenido pésimos gobiernos del 97 a la fecha, y subrayo 97, porque creo que la pérdida, no encontramos un modelo de gobiernos eficaces después del 97, a partir de una relación que es literalmente de chantaje,
entre el Congreso, quien sea la mayoría en el Congreso, sea el PAN, sea el PRD, sea el PRI, y quien gobierna. Entonces, en lugar de que la democracia haya generado, simplemente velo en términos de reformas, que era un poco a lo que tu preocupación. Toma los últimos, del 97 al 2010 son 13 años. Toma esos 13 años, ¿qué reformas importantes ha habido para el país, no para los partidos, para el país? Y toma los 13 años precedentes y te das cuenta, que verdaderamente digamos, entre comillas, la democracia electoral está a años luz de buenos gobiernos. Y en todo caso, de lo que tenemos, si la impotencia del Estado de enfrentar a la violencia del crimen, no es un punto de partida, sino más bien es una estación de paso de un deterioro creciente de las instituciones públicas derivado de la no corresponsabilidad entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. O sea, y esto creo que tenemos que salirnos del argumento PRI, PAN, Fox, Calderón, Zedillo y entrarle más a fondo. Creo en este sentido las dos opciones, porque hay dos opciones muy claras. Una, la de parlamentarizar al Ejecutivo, que es la que lleva el senador Mario Fabio Beltrones. Creo que, en mi punto de vista, lo he argumentado, lo he escrito, lo he publicado, y sería desastrosa. O sea, es depositar en el eslabón débil, que son los diputados y los partidos políticos, la gobernabilidad del país. O la otra, la de Peña, que va muy en el sentido de darle más fortaleza al presidente, más instrumentos frente al Congreso, para que de esta manera, digamos, aunque pueda haber desencuentro, el desencuentro no conduzca a una situación, digamos, de mal gobierno. Es decir, el chantaje se da porque, o se presta por la vulnerabilidad del presidente de acuerdo a las reglas del juego existente. Y creo que hacia donde debiéramos irnos, desde mi punto de vista, es hacer al presidente dentro de una democracia, y además no hay que inventar, ahí está el modelo Roosevelt, de qué se hizo, qué ocurrió precisamente en medio de la depresión para salir de una gran crisis. No fue parlamentarizar la presidencia, al contrario, fue fortalecer la presidencia, la oficina de la presidencia, que en Estados Unidos es clave para el buen gobierno. No es el gabinete, es la oficina de la presidencia. Su origen precisamente es con el modelo presidencial de Roosevelt. Pero bueno, es un tema que da para mucho.